Bueno, el anterior lunes, creo que tanto en el curso de la mañana como de la tarde, no sé si se acuerdan, hemos empezado a la introducción de qué son los derechos humanos, ¿no? Hemos hecho diferentes actividades para un poquito saber la definición y creo que hemos trabajado en grupos, ¿no? Para ver varias definiciones de qué son los derechos humanos, ¿no? Entonces, ya todas hemos visto en la anterior clase que todas y todos tienen una noción de qué son los derechos humanos. No me ven ni me escuchan. Les vamos a apagar silenciar los micrófonos, por favor. Ya, entonces ahora vamos a redondear, vamos a lo que ya hemos dicho de qué son los derechos humanos. No sé si alguien se acuerda uno de los conceptos, ¿no? Porque hemos buscado varios conceptos que hemos googleado para ver qué son los derechos humanos. No sé si alguien se anima de las personas que hemos participado el anterior lunes para que me diga qué son los derechos humanos. ¿Quién quiere animarse? ¿Me salgo de aquí? Silencio. Los derechos, buenas noches, mi nombre es Kelly. Bueno, mi opinión sobre los derechos humanos, más que todo los derechos humanos son, o sea, son como principios que están ya impuestos a las personas. Los derechos más que todo a la vida, derecho a la libertad, son cosas que cada humano tiene, ¿o no? Sí, esa sería mi opinión. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Hola, buenas noches. Soy María Loreto. Buenas Hola. noches, adelante. Sí, adelante, puedes empezar. Ya. Los derechos son a la vida porque antes eran un esclavos, ¿no ves? Y como ahora ya cada persona tiene derecho a la salud, a la educación, ya no son esclavos. Para mí sería eso ¿no? De que antes era la revolución francesa que hubo, a mi opinión, ya fueron ya liberados, perdón, los esclavos. ¿Sería eso Gracias. para mí? Gracias, gracias, Bien, Loreto. Heidi, ¿quieres ya de participar? nada. Ya, bueno, entonces, más o menos, si nadie más se anima a participar, hemos hablado el anterior conceptos básicos de qué son los derechos humanos. Ahora quiero que me digan si estamos o no compartiendo la pantalla. ¿Se ve, no es verdad? Ya. Bueno, vamos a decir, ya hemos hablado, ya hemos dicho qué son los derechos humanos, ¿ya? Y vamos a decir que todas las personas, absolutamente todos, tenemos necesidades básicas, ¿no? Necesidades básicas que podemos decir desde que nacemos y por lo tanto también tenemos el derecho a satisfacerlas. Hay una pirámide, ¿no? La pirámide de Maslow, ¿no? Que nos dice cuáles son nuestras necesidades y vamos viendo en esta pirámide, primero hay necesidades básicas que están abajo. Por ejemplo, la necesidad a la comida, al agua, al descanso. ¿Ustedes creen que podríamos vivir sin dormir una noche? O sea, estar despiertos las 24 horas, ¿o es una necesidad descansar? ¿Qué me dice? Es una necesidad descansar, ¿no es verdad? ¿O no? Sí, es una necesidad de descansar, porque Muy como bien. persona trabajamos
y el cuerpo necesita descansar. Gracias, Loreto. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo, las básicas es las que están abajo. Derecho al agua, porque sin beber agua nos morimos, ¿no es cierto? Después nos están diciendo alimentarnos. También tenemos necesidades de seguridad, que son la seguridad física, la vivienda, el empleo y los recursos, ¿no? Entonces tenemos también ese otro tipo de necesidades de seguridad, porque si yo no tengo una vivienda, o sea, no estaría segura, ¿no? Si no tengo un empleo, tampoco tendría derecho, o sea, tendría alimento ni descanso, ¿no? Entonces son las necesidades de seguridad. Pero también hay otras necesidades, ¿no? La necesidad de pertenencia, ¿no? Yo tengo una amiga, tengo un amigo, tengo un amor, dice, tengo relaciones, ¿no? O sea, con las personas, en mi trabajo, ¿no? O sea, son las necesidades de pertenencia. Yo pertenezco a una familia, a una unidad escolar, etcétera, ¿no? Entonces también nos están hablando de la pertenencia. También tenemos, dice, otras necesidades, como es el reconocimiento, el éxito, la confianza y el respeto, ¿no? Que son las necesidades de reconocimiento. Y por último, nos está hablando también la necesidad de autorrealización, que es el éxito, la confianza y el respeto, ¿no? Entonces estamos viendo por eso de las necesidades más básicas a las otras necesidades que están hablando incluso del éxito y del respeto. También dice que lo que nos hace, dice, iguales a todos los seres humanos es que todas y todos tenemos las mismas necesidades básicas que se vuelven derecho y que nos deben ser satisfechas. Sin importar, dice, si somos niños, sin importar pobres, ricos, etcétera, etcétera, todos tenemos necesidades, dice, aunque tengamos alguna condición especial. Y esas necesidades, dice que todos tenemos que tener, están hablando de las necesidades básicas, ¿no? Y las necesidades básicas que estamos volviendo al principio, ya hemos dicho, sin agua nadie puede vivir, sin alimento nadie puede vivir. Entonces todos, dice que los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Ahora, quiero que me digan qué necesidades importantes tienen las personas. A ver, vamos a... Buenas noches. Yo, en mi opinión, te puedo decir en qué necesidades importantes tenemos las personas. Una sería la relación que uno tiene que tener con las demás personas, relacionarse, socializar. Sería importante porque para uno puede ser más satisfactorio conocer gente para sentirse bien uno mismo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué pasa? ¿Qué necesidades más básicas tenemos las personas? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más se anima a participar? O es que no tenemos ninguna necesidad básica. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que tenemos varias necesidades importantes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en el trabajo como tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a tener una vida libre, digna, ¿no? Y que se nos respeten, pues, y nos valoren como personas que somos. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Voy a pedir, por favor, si está en el curso Martina o si está Javi,
Si le pueden entrar, ayudar a entrar a una de las asistentes, dice no puedo, en el chat dice no puedo ingresar, ayuda por favor, les rogaría a Martina, está dentro del chat, o a Javi, gracias. Ahora la otra pregunta que vamos a contestar es, ¿qué pasa cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades? A ver, dígame, ¿qué pasa? Buenas noches. Sí, adelante. Sería que estaría vulnerando nuestros derechos, ¿no? Al que nosotros, que toda persona o ser humano tiene, entonces no puede vulnerar nuestros derechos porque están establecidos en la Constitución Política del Estado. Gracias, muy bien, gracias. ¿Qué más les dice? ¿Qué pasa si no, digamos, no tenemos agua? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Nos morimos, pues, sino porque es un líquido elemental para el ser humano, el agua. Es parte de nuestra vida para bañarnos, asearnos, lavar nuestra ropa, cocinar. O sea, es lo más principal en el ser humano, el agua. Muchas gracias. A ver, ¿quién más se anima a decir otra persona que quiera participar? ¿Qué pasa cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades? ¿Nadie más? ¿Quién se anima a participar? Que me diga, ¿qué pasa cuando no satisfacemos, por ejemplo, la necesidad de alimentarnos? ¿Qué pasa? Trae consecuencias negativas para la persona, ¿no? Como que tal vez se le produzca alguna enfermedad por no comer, tenga anemia y nos podamos enfermar más fácilmente, como que el cuerpo está más vulnerable, ¿no? Muchas gracias, excelente. Y la última pregunta, ¿qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas? ¿Quién se anima a responder? ¿Qué necesitamos? Uno de ellos sería el acceso a la salud, acceso a la luz, electricidad, una alimentación adecuada. Muy bien. Entonces, miren, en 5 minutos más o menos, yo pienso que todos, estamos a 48 personas, nos hemos puesto a pensar, si bien hemos participado, es qué necesitamos o qué necesidades básicas tiene cada persona, ¿ya? Gracias por los que han participado, continuamos. Entonces, ¿por qué surgen los derechos humanos, no? Hemos visto ya 2 videos el anterior lunes y nos dicen que los videos surgen para defender la dignidad de las personas. ¿Cuál es el principio fundamental? Es que todas las personas poseen una dignidad humana inherente y tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar su raza, sexo, color, idioma, nacionalidad, origen o clase, ni sus creencias religiosas o políticas. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, y hemos visto por qué, muy bien, aquí también dice necesitamos electricidad, agua, no enfermarnos, derecho a la salud. Gracias también a los que estamos participando con el chat. Entonces, ¿por qué surgen? Para defender la dignidad de las personas, ¿no? Y hemos visto también cuál es el principio fundamental. Pero, ¿qué es dignidad? Cuando nos imaginamos, dignidad es algo que puedo tocar, es algo que entiendo yo por dignidad. La dignidad nos dicen que es un valor intrínseco e inalienable de cada ser humano. O sea, todas las personas tenemos dignidad. Nuevamente vamos a volver a decir, independientemente de su estatus social, de su raza, de su color, de sus características individuales. ¿Se acuerdan cuando hemos visto quiénes tienen derechos humanos, grandes, pequeños, niños, ancianos, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos dignidad, ¿no? Entonces, es un estatus social, dice, y las capacidades o las características individuales es una cualidad que nos permite ser reconocidos
y tratados como seres humanos, merecedores de respeto, consideración y derechos fundamentales. No, cuando yo les había preguntado en la anterior clase, él decía el feminicidio en serie de La Paz, ¿él tenía dignidad? Y ustedes me han dicho que sí, que aunque esa persona haya asesinado a varias mujeres, esa persona con todos sus delitos no se había quitado algo que es la dignidad como ser humano. Por lo tanto, la dignidad es un principio fundamental de los derechos humanos y está consagrado en numerosos documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También debemos decir con toda seguridad que dentro de la Constitución Política del Estado, si ustedes tienen a mano una Constitución Política del Estado, en el artículo 8 nos habla también y nos dice que el Estado de Bolivia se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión y dignidad. Entonces están viendo cómo el término de dignidad, que es lo fundamental en los derechos humanos, también se encuentra inserto dentro del artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Es más, el artículo 21 de la Constitución Política del Estado también habla y dice, los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos. Primero, el derecho a la privacidad. Segundo, a la intimidad, a la honra, al honor, a la imagen propia y a la dignidad. ¿No? Entonces estamos viendo, cuando hablamos de dignidad, rápidamente nos tenemos que imaginar con el término de derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Ya hemos visto en la anterior clase varios conceptos de qué son los derechos humanos, ¿no? Entonces nos dice que los derechos humanos nos corresponden a todos por el simple hecho de ser personas. Nuevamente dice, independientemente de su edad, nuestra cultura, nuestra estatura, nuestro color de piel, la condición económica, de dónde he nacido, etcétera, todos tenemos derechos humanos que corresponden al ser humano por el simple hecho de ser humano. Entonces, también nos dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y estos derechos rigen en la manera en que los individuos viven en la sociedad y además se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia todos los seres humanos. Otro concepto de los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Nuevamente vemos la palabra dignidad dentro del concepto, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ahí estamos viendo una imagen, nos dice que está asociado con la dignidad, con los deberes, con las obligaciones, con el bienestar, con el derecho a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos viendo qué son los derechos humanos, ya vamos viendo propiamente los conceptos. Entonces, otro concepto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, busquen en sus celulares qué son los derechos humanos? Entonces, cada uno de ustedes han escrito diferentes conceptos. Y nuevamente nos dice que los derechos humanos
son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, ¿no? Y ahí estamos viendo en un cuadrito, nos dice sin distinción a su sexo, a su color, al lugar donde vive, ¿no? A su etnia, a su lengua, a su condición física, a su religión o a su nacionalidad. O sea, todos los seres humanos tienen derechos por el simplemente ser humanos. Y estos derechos además nos dicen que están interrelacionados, interdependientes y además son indivisibles. Ya estamos entrando ahora en la categoría de las características de los derechos humanos. ¿Qué significa interrelacionados? Que están relacionados cada uno de estos derechos. Además, no hay un derecho más arriba ni un derecho más abajo. No puedo decir, o sea, primero está mi derecho al agua y luego mi derecho a alimentación. No, no es verdad. No, esos derechos están relacionados. Son indivisibles. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener el derecho solamente a la alimentación y bueno, voy a dividir y no voy a tomar agua. Entonces, no puedo dividir yo esos derechos que están reconocidos como los derechos humanos. Ya estamos hablando de cuáles son las características de los derechos humanos. Pero ¿para qué sirven esos derechos humanos? A ver, cuando hablamos de derechos humanos, ¿sí quiere participar alguien? Leopoldina, ¿quiere participar usted? Buenas noches. Buenas Los noches. derechos nos sirven para proteger y defender a las personas sin distinción de edades, ni raza, ni etnia, nada, todo, para todos es la protección. Muchas Eso sería, gracias. Lisa. Muchas gracias. Entonces, ya hemos dicho para qué sirven. Dicen para proteger y defender a todos. Seguí nomás. ¿Alguien más quiere participar? Entonces dice, sirven para proteger y defender a las personas y sus valores, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas y espirituales. Las necesidades físicas también que tenemos que satisfacer. Les voy a rogar a las personas que estamos con micrófonos que podamos apagar. Gracias. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Primero, estamos hablando de que son universales, inalienables, progresivos, obligatorios, irreversibles e interdependientes. Son imprescriptibles, que no prescriben, son transnacionales, que si yo me voy, digamos, a Chile, igual tienen que respetar mis derechos humanos. Así que aquí viene un venezolano, igual ese venezolano tiene derechos humanos. No son jerarquizables, que significa que ningún derecho está por encima de otro ni por debajo de otro. Son irrenunciables y además son obligatorios. ¿Qué significa irrenunciables? ¿Yo puedo renunciar a mi derecho de descansar? No, no es verdad. ¿Yo puedo renunciar a mi derecho de alimentación? No, no es verdad. Entonces, todos los derechos que están considerados como derechos humanos no se pueden renunciar. Entonces, ¿qué protegen los derechos humanos? Primero, la integridad de las personas, la seguridad jurídica con el acceso a una justicia pronta, oportuna y transparente, protegen la propiedad privada, protegen la dignidad de todas las personas, protegen la igualdad entre todos los seres humanos, la libertad y la vida. Entonces, ahí vemos qué es lo que protegen los derechos humanos. Entonces, ¿quién debe asegurar esta protección efectiva de los derechos humanos? Y está ahí la palabra mágica que es el Estado.
¿Qué significa? Nos dice, el Estado tiene que tener la disponibilidad para garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos y procedimientos suficientes. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la luz, el derecho al agua, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que garantizar? El Estado. Tiene que ver la accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Es el acceso geográfico, la institucionalidad, el acceso económico y el acceso cultural. La aceptabilidad significa la ubicación, la infraestructura, dónde voy a estar, dónde va a estar mi planta de agua, los servidores públicos que brindan el servicio, las normas, la logística y los recursos. La asequibilidad dice, considera la capacidad de ingreso de la población, ¿no? Ingreso, por ejemplo, al derecho a la educación. La calidad dice que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos. La adaptabilidad es que el medio y los contenidos elegidos tengan la flexibilidad necesaria para poder ser modificados. Entonces, ¿quién debe asegurar? Otra vez la pregunta mágica es el Estado. Pero ¿qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes? Entonces, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos han sido motivo de consenso a nivel internacional. ¿Qué significa? Que varias naciones se han unido para proclamar los derechos humanos. Pero ¿dónde se encuentran? ¿Dónde puedo ubicar yo a los derechos humanos? Y se puede, dice, puedo ubicar, dice, en el consenso internacional, en documentos internacionales y en documentos nacionales, ¿no? Entonces, por eso decimos, ¿dónde podemos ubicar los derechos humanos, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes? ¿Qué derechos tenemos en nuestro país? Dice, han participado en diferentes reuniones, ¿no? Que han tenido como resultado la firma y ratificación de documentos que se obligan a respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio. ¿Cuáles son estos? Primero, las declaraciones, los acuerdos, los convenios y los tratados, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos derechos humanos que estamos hablando han sido plasmados en normas y en leyes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer cuáles son esos tratados, de qué se tratan esos tratados y sobre todo, cómo los vamos plasmando en nuestra normativa nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué son las declaraciones? Las declaraciones, dice, son aspiraciones de países u organismos internacionales. No estamos hablando dónde están plasmados los derechos humanos. También dice en los acuerdos. ¿Pero qué serán los acuerdos? Dice, son acuerdos firmados
entre estados y organismos internacionales donde los involucrados se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, tenemos los acuerdos de restitución internacional. ¿De quién? De niños y niñas, ¿no? ¿Qué significa cuando un niño o una niña, digamos, ha sido sacado de su país, por ejemplo, ha sido sacado de Bolivia a Argentina o a Chile? Entonces, con un acuerdo firmado entre el país de Bolivia y ratificado por Chile, tengo el tratado de restitución, que significa que estos dos países, cuando al niño lo han sacado, puedo yo pedir y reclamar al niño boliviano que ha sido sacado de su país. ¿Pero qué son los convenios? Los convenios unen las opiniones o puntos de vista de distintos países u organismos sobre cuestiones que surgen en sus relaciones internacionales, ¿no? Y los tratados es una forma de cómo se estructura un acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es qué son los tratados, qué son las declaraciones a este nivel. ¿Cuáles son los más importantes? Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 1948, que se ha dictado el 10 de diciembre del año 1948, y todos podemos googlear la Declaración Universal de los Derechos Humanos para poder nosotros ver de qué se trata la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, también vamos a ver qué es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. Estos documentos se acordaron debido a las severas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se repitan nunca más todas las atrocidades en contra de la dignidad humana, ¿no? Entonces, ha sido plasmado a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos viendo que los más importantes, cuando han surgido el 10 de diciembre de 1948. ¿Alguna pregunta? Voy a, por favor, cortar las que están hablando. Entonces, y ahí hablamos y entra el principio pro persona o el principio pro homine. ¿Qué significa el principio pro persona o el principio pro homine? Significa interpretar de la manera más amplia la norma que proteja a la persona o preferir la norma que otorga mayor protección. A ver, para decir este principio, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de principio pro persona, vamos a ver con un ejemplo para que podamos entender cómo yo voy a aplicar este principio pro persona. Y les voy a decir, y ustedes también quiero que me ayuden a resolver esta incógnita. Y el caso es el siguiente. Se trata un caso ocurrido en la ciudad de Tarija,
donde una madre de familia tenía 2 hijas, ¿no? Se ha separado de su pareja y ha tenido la guarda el papá de la señora. Luego la señora se ha vuelto a casar y estaba en estado de gestación, más o menos como con, creo que 6 o 7 meses. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El papá varón que estaba a cargo de las 2 niñas ha hecho la liquidación de asistencia, porque sabemos que la asistencia familiar no es el derecho de los papás, sino es el derecho de los niños. El papá ha solicitado la asistencia familiar, ¿ya? Y han liquidado en una suma que ahorita no recuerdo, ¿no? Vamos a inventar números, no importa, pero el caso es verídico, más o menos como, digamos, 70,000 bolivianos. Y la señora no tenía para cubrir los 70,000. ¿Qué ha agarrado? Han ejecutado el mandamiento porque los niños tienen derecho a su alimentación y a su asistencia. Entonces, dígame si ustedes está bien o está mal esta actitud. ¿Quién me quiere decir? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué acciones se podría plantear? ¿Cómo le podríamos nosotros ayudar a esa persona, a la señora que estaba en la cárcel, con un embarazo de alto riesgo y contra 2 niños que también tienen derecho a la alimentación? ¿Qué me quiere decir? ¿Nadie se anima? Pero estamos hablando del principio pro persona o principio pro homine. Estamos hablando de 2 derechos, el derecho de los niños y el derecho de la señora. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Nadie se anima? El de la señora sería el derecho al acceso a la salud. Muy Si está bien. embarazada. Exacto. El de los niños sería para un derecho a una vida digna. Bueno, Exacto. en este caso, más o Exacto. menos esa es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más se anima a participar? Ahorita estamos haciendo un balance con referencia al principio pro homine. ¿Cómo voy a aplicar? A los niños para poder ayudar tendría que tener derecho a la salud y derecho a la alimentación a los niños y al estudio. La Esa asistencia sería mi familiar es para opinión los para niños, no los es para el niños. papá. ¿Ya? Entonces, Para la estamos mamá, viendo. bueno, que tenga una buena salud para que, si está embarazada ella, para que el bebé nazca sano y fuerte y una buena alimentación para ella. Loreto, gracias por participar. Entonces, estamos viendo aquí que hay 2 derechos en juego. Los derechos de los niños que tienen a la alimentación y los derechos de el otro niño que está por nacer, que es un bebé que está en el vientre. Y la mamá tenía serios problemas, o sea, estaba con un embarazo de alto riesgo. Entonces, ahí el abogado ha presentado una acción de libertad al juzgado. Y ustedes saben que en la asistencia familiar es o pagas o pagas, ¿no ve? No hay tutía, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha planteado una acción de libertad la mamá y ¿qué es lo que han hecho? Inmediatamente que han planteado la acción de libertad, el tribunal ha dispuesto que la señora salga de la cárcel por el principio pro homine o pro persona. ¿Por qué? Porque había un niño que estaba en el vientre y además estaba en riesgo si se quedaba en la cárcel, entonces tenían que cuidar al bebé que estaba en mayor situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿han entendido qué significa el principio pro homine o el principio pro persona? Con este ejemplo, ¿qué me dice? Sí.
Sí, señora. Sí, buenas noches. Buenas La noches, verdad es Dainer. que el principio pro persona dice que se amplía la norma que más proteja, pues, ¿no? O se refiere en este caso que el juez, digamos, autoriza a la persona como le digo, que más le favorezca, ¿no? Por ejemplo, usted estaba hablando de un niño que estaba en el vientre, también tiene derecho, pues, ¿no? A, a nacer con una vida sana, saludable. Y bueno, por parte de los otros niños, pues igual también tienen derecho a, a la salud y a la alimentación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a participar con el principio del Promine? Yo quiero hablar. Adelante, por favor. Buenas noches. Digamos los niños, como decía mi compañero Dainer, mi compañera Dainer decía que hasta los niños que aún están en la barriga tienen derecho, digamos, a una vida, pero los niños normalmente no pueden defenderse estando en ese estado todavía, digamos, está creciendo, recién haciendo su vida, recién se está formando y muchos de ellos son abortados y no pueden defenderse. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, muchas gracias. En este caso estamos viendo el tema del Promine, ¿no? ¿Por qué han dicho los jueces, le han dado la libertad a la señora? Porque la señora estaba con un embarazo de 7 meses y era de alto riesgo. Y ha sobrepuesto los derechos de los otros niños que también tienen derecho a la amistad, por el que el otro niño, el bebé que estaba a punto de nacer, estaba en estado de mayor vulnerabilidad. ¿Ya? Con referencia al otro tema, yo creo que sí lo vamos a tocar, el tema de la ley 260, que es el tema del aborto seguro. Entonces, Buenas ¿alguien noches. más? Sí, adelante. Sí, Adelante. buenas noches. Pues ha quedado claro, ¿no? Si bien evidentemente en el caso que ha presentado se habla de que literalmente esperó a que la mujer esté en estado de gestación para hacer ¿cómo se dice? Una liquidación. Entonces estuvo más pensado como para hacerle daño a la señora, pero creo yo que ha sido justo, ¿no? Y que ha quedado claro prácticamente, ¿no? Este principio de pro persona que se le ha otorgado, ¿no? El que la señora pueda salir en libertad, ya que, como bien lo menciona, estaba en un estado de gestación y con riesgo de pérdida de embarazo, entonces prácticamente su derecho a la vida del pequeño bebé y el riesgo de salud de la mamá también, que bien podían sufrirlos ambos, digamos, ¿no? Tanto el que estaba en gestación como la que lo estaba gestando, pues podrían sufrir riesgo, ¿no? Entonces, está bien claro. Muchas Solo sería gracias. eso. Muchas gracias. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, yo creo que mejor aprendemos a veces con ejemplos, ¿no es cierto? Ya sabemos con referencia al principio pro persona. Ahora vamos a ver cuáles son los valores y cuáles son las garantías. Dice, cuando la Organización de las Naciones Unidas ha redactado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han planteado como valores de los derechos humanos la libertad. ¿Qué significa la libertad? Que todas las personas, ya hemos dicho, independientemente de su sexo, edad, condición social, nacionalidad, etcétera, tienen la capacidad de elegir y de actuar. Para la libertad no puede ser absoluta porque vivimos en sociedad, ¿no? No, si yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero, entonces no voy a entrar a tu casa a robar, no puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, la libertad no puede ser absoluta porque todos vivimos en una comunidad, en una sociedad. Otro valor es la igualdad. Dice que nadie es más
superior o nadie es inferior, ¿no? Que otro. Y nadie tiene más o menos derecho a vivir mejor. Todos tenemos que vivir bajo esos principios. El derecho a la participación, que dice todas las personas tienen derecho a intervenir en los procesos de toma de decisiones y la realización de las metas políticas, económicas, culturales de su sociedad. Tenemos también el derecho a la paz. Más que la ausencia de la guerra o la violencia, la paz es una estructura social amplia y para que se reduzca la violencia. También nos están hablando del tema de la solidaridad. ¿Pero qué significa solidaridad? Solidaridad dice que es, al hablar de solidaridad, nos referimos cuando los seres humanos están fuertemente ligados unos a otros, ¿no? Esa es la empatía que yo siento para otra persona. Entonces, estos son los valores y las garantías que están dentro de los convenios y los tratados. ¿Qué ofrecen, dice, los tratados sobre los derechos humanos? Primero nos dice, garantizan a los individuos algún derecho, algunos o un conjunto completo de todos los derechos. Además, establecen obligaciones a quienes para cumplir los derechos humanos, a los estados. Y ahí nos vamos a detener, porque ¿quiénes son los principales garantes de los derechos humanos? Rápidamente levanten la mano o escriban en el chat. ¿Quiénes son quién es el responsable o el garante de los derechos humanos? ¿Alguien está escribiendo o alguien ha dicho quién es el garante de los derechos humanos? Basta con que lean la imagen nada más. Muy bien, Miroslava Padilla, el Estado. ¿Alguien más? Solamente una persona ha respondido. Gracias. Entonces, el garante de los derechos humanos es el Estado. Y crean mecanismos para supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los estados y permiten que los individuos soliciten reparaciones por las violaciones de sus derechos. Entonces es importante que veamos que cuando se crean mecanismos para ver si están o no están cumpliendo las obligaciones de los estados que permiten solicitar las reparaciones con referencia a la vulneración de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué ofrecen? Por eso nos dice los tratados de los derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Cuando un estado refiere que va a firmar un tratado, entonces adquiere ciertas obligaciones. Pero ¿cuáles son las obligaciones que adquiere ese estado cuando dice que va a firmar un tratado? Vamos a ver. Primero, el estado se autolimita en sus atribuciones de soberanía y se obliga ante los otros estados y ante sus ciudadanos. ¿Ya? Entonces, cuando el Estado dice, bueno, vamos a ratificar este convenio, entonces tiene el Estado que cumplir, ¿no? Por si es que el Estado, por ejemplo, ha ratificado la Convención Belén de do Pará, que es contra la violencia, creo que es en 1976, ahorita no tengo la fecha. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado tenía la obligación de plasmar ese tratado en leyes en el Estado boliviano, ¿no? Y es por eso también que tenemos las leyes, por ejemplo, la ley 348, que es la ley contra la violencia. Y si bien dice, los estados están obligados a respetar los derechos humanos a nivel internacional y la protección de los derechos tiene como único responsable nuevamente al Estado. Ahora sí. Por eso les digo,
que es importante. Vamos a apagar el micrófono de la persona que está de Yesenia. Ya le hemos silenciado. Por eso les digo, es que es importante que cuando les diga quién es el garante de los derechos humanos, sin pensarlo dos veces, escriban en el chat o escriban el Estado. ¿Quién es el principal vulnerador de los derechos humanos? ¿Quién es? Rápidamente, sin levantar la mano, ¿quién es el principal violador? Ahorita hay alguien escrito. El Estado. El Estado. Muy bien. Esa es la parte que tenemos que estar conscientes y la parte que nosotros tenemos la obligación de saber. Y, ¿ves? Y además estamos viendo que sí estamos atendiendo a la clase porque todos estamos respondiendo por el chat. Muchas gracias. Entonces ya sabemos que Bolivia ha ratificado varios tratados a nivel internacional que los vamos a ir tocando en las diferentes clases. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Primero, tiene que respetar los derechos humanos. Segundo, tiene que garantizar su goce y su ejercicio. Tiene que tomar medidas para su plena vigencia. Tiene que prevenir las violaciones de los derechos humanos. Y además tiene que reparar, ¿no? Imagínense esa secuencia. Respetar, garantizar medidas para su vigencia, prevenir y reparar, ¿no? Esas son las obligaciones que tiene nuevamente el Estado. Y nos dice que también que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos y está contraseñido a diseñar una organización que haga posible el cumplimiento de sus deberes con las personas bajo su jurisdicción. ¿Qué significa? Que si Bolivia ha ratificado un convenio, tiene que aplicarse dentro del Estado de Bolivia. Y el Estado también tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños producidos con la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el Estado asume diferentes obligaciones cuando ha aprobado, ha ratificado un convenio. Ahora, ¿qué hacemos para que estos derechos humanos sean exigibles? Ahí tenemos los sistemas de protección y promoción de los derechos humanos que están basadas en las responsabilidades del Estado. Primero, las obligaciones de no hacer, que significa que debes respetar, y las obligaciones de hacer. Vamos a ver, por ejemplo, una obligación de no hacer. Ustedes piensan o creen que si el gobierno mañana dice, bueno, vamos a promulgar desde ahora todos los feminicidas van a tener la pena de muerte. ¿Podemos o no podemos hacer eso? Rápidamente digan sí o digan no. Tenemos ya una pregunta. Dicen sí, otra, dicen no. Hay dos preguntas, sí o no. ¿Alguien más va a participar? Tenemos dos sí y un no. ¿Nadie más? Tenemos tres sí. Yo digo que no. Muy bien, tenemos dos nos y tenemos los demás sí, otros nos, otros sí y otros nos. Muy bien. Entonces estamos... No, yo digo que no. Muy bien. Entonces estamos viendo que la obligación es negativa. ¿Por qué? Porque el Estado no puede implementar la pena de muerte. ¿Pero por qué no puede implementar la pena de muerte? Porque ha firmado los convenios y la Convención de los Derechos Humanos donde dice el derecho a la vida. Y los derechos no pueden retroceder. Entonces ya estamos hablando de una obligación negativa. Y gracias a todos por participar, porque de esta manera estamos viendo que estamos atendiendo las clases. También tenemos las obligaciones positivas, significa de hacer, que es el deber de proteger y el deber de lograr realizar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Les vuelvo a decir, se ha aplicado se ha ratificado la Convención Belén de do Pará y en todos los países que han ratificado han ido implementando leyes en favor de las mujeres,
¿no? Entonces, son obligaciones positivas. Seguiremos, ya estamos por terminar. Ahora, también nos han dicho que tenemos 3 generaciones en los derechos humanos. Primero son los derechos absolutos de la primera generación. Los derechos de la segunda generación son los de satisfacción y los derechos de tercera generación son los derechos de colaboración internacional. ¿Cuáles son los derechos de la primera generación? Son los derechos civiles, políticos, civiles, económicos, también denominados como las libertades básicas. ¿Pero cuáles son estos derechos? Primero, que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Luego, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos y nadie será sometido a esclavitud o servidumbre. La otra, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Y ni se podrá hacernos daño físico, psicológico o moral. La otra, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataque a su honra o reputación. Otro derecho de primera generación, todas las personas tienen derecho a circular libremente y a elegir dónde va a ser mi residencia. El otro derecho, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo o disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir cuántos hijos quieren tener. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Entonces, seguimos con los derechos de primera generación. Todo ser humano tiene derecho a su personalidad jurídica, todos son iguales ante la ley, todos tienen derecho a un juicio justo, nadie será arbitrariamente detenido o desterrado, toda persona tiene derecho a ser oído y tratado con justicia por un tribunal imparcial, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país y toda persona tiene derecho a ocupar un puesto político en su país y la voluntad del pueblo en base a la autoridad pública se expresará mediante elecciones. Pero vayamos a los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, denominados los DESC, que estos surgen y se conforma el constitucionalismo social. Surgen con la aparición de los movimientos obreros en el siglo XX. Primero, el derecho al trabajo, el derecho a fundar sindicatos, el derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, al nivel de vida adecuada, a los alimentos, al vestido y el derecho a la vivienda. Por último, los derechos de tercera generación, que son el derecho de los pueblos a su libre determinación, el derecho de los trabajadores migratorios, derecho a un ambiente saludable y el derecho al desarrollo. Los derechos de los pueblos son la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional, el derecho a la paz, a una coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional, al desarrollo, a la justicia internacional, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, ecológicos, derecho al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo que nos permita una vida digna, ¿no? Entonces, ya concluyendo, dice que la educación sobre los derechos humanos es imprescindible para la promoción y el respeto de los derechos, y solo un pueblo que conoce y entiende sus derechos va a poder exigir su respeto y además se va a poder
comprometer con ellos. ¿Cuál es la conclusión? Que los derechos humanos tienen como finalidad alcanzar el bienestar de toda la sociedad para lograr su satisfacción de las necesidades y además el reconocimiento de los derechos por parte del Estado. Por lo tanto, los derechos humanos han surgido con la finalidad de evitar el abuso de poder. Por tanto, todos los derechos son de suma importancia. Muchas gracias y vamos a dar un break de 10 minutos exactamente hasta las 9:15, que pueden ir a tomarse un cafecito, pueden ir a tomarse agüita. Gracias. Bueno, vamos a pasar con el otro tema. Gracias a los que se han quedado, porque estábamos casi, creo, 58 y han ido a descansar ya casi, varias personas y creo que todas están cansadas, pero hemos dicho que he hablado con los organizadores y vamos a dar 10 minutitos de recreo, ¿ya? Ahora vamos a hablar del enfoque de los derechos humanos. Ya sabemos qué son los derechos humanos, ¿no es verdad? Se ven, ¿no? Ahora vamos a hablar del enfoque de los derechos humanos. Varias personas dicen, bueno, vamos a hablar o vamos a ver, vamos a implementar esa actividad con enfoque de derechos humanos, pero ¿qué nos imaginamos por enfoque de derechos humanos? Ahora vamos a hablar de ese tema. El enfoque de los derechos humanos, vamos a ver qué es el concepto, vamos a ver los principios, vamos a poner ejemplos y vamos a ver la función, ¿ya? De qué son de qué es el enfoque de los derechos humanos. Primero, este constituye un marco conceptual y además este marco conceptual incluye dos aspectos importantes. Primero, el normativo, que se refiere a qué está orientado por los instrumentos jurídicos de orden internacional y además cuáles son los mecanismos de exigibilidad de la ciudadanía. Segundo, el ámbito que es operacional, que tiene su base en el respeto, en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué se toma como referente? Se toma como referente la universalidad, la igualdad y la no discriminación. Entonces, ¿de dónde se derivan? Nos dicen las acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad. ¿Cuáles son esos principios entonces? Primero, la materialización real de los derechos. O sea, ¿cómo voy a materializar los derechos? Ya les he dicho, son las leyes que están siendo promulgadas en nuestro país. Luego vamos a hablar de la atención especial a los grupos marginados o vulnerables. Vamos a ver también la interdependencia e integralidad de todos los derechos. Luego la participación activa de los titulares de los derechos y la rendición de cuentas de los titulares de deberes. Es una perspectiva entonces para guiar la acción e intervención de las autoridades públicas a través de sus diferentes planes, programas de desarrollo económico y social. Ofrece además una perspectiva que puede ser aplicada para dirigir acciones institucionales y estrategias de intervención en las instancias públicas en el cumplimiento de su mandato. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, tenemos que decir, bueno, si es que estoy yo en una intervención en una autoridad pública,
y que sabemos que el Estado es el principal, el que tiene que promover, cumplir, prevenir los derechos humanos, entonces yo tendré que ver de tener una perspectiva y tendré que ver que se apliquen este enfoque de los derechos humanos. Entonces, las obligaciones generadas que están derivadas de los derechos concretos, además contempla qué deberes. Nuevamente vamos a volver al deber de quién, del Estado. Que el Estado tiene que respetar, dice que el Estado no interfiera ni directa ni indirectamente en el disfrute del derecho. Entonces ya sabemos, la obligación del Estado es de respetar los derechos, de proteger. ¿Qué significa? Que el Estado tiene que adoptar medidas para evitar que terceros interfieran en el ejercicio pleno de los derechos. Por último, cumplir. ¿Qué significa cumplir? Que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole adecuadas. ¿Para qué? Para facilitar y promocionar y promover la plena realización de los derechos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, cada vez estamos, como decimos, hilando más fino. El Estado tiene que respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Pero, ¿cómo va a cumplir? Va a ser a través de lineamientos, herramientas metodológicas para que se incorpore dentro de un Estado estas recomendaciones. Primero nos dice la transversalización de las obligaciones en los derechos humanos, ¿dónde? Primero, en las políticas públicas que dicta un país. Segundo, en los planes, en los programas, en los proyectos y en los presupuestos. ¿Qué significa? Que todo tiene que tener y tiene que basarse en el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, el Estado es el principal impulsor de esto. Pero ¿para qué sirve un enfoque de derechos humanos? Estamos ahorita, ya estamos cansados. ¿Qué significarán? ¿No? El enfoque de derechos humanos tiene primero que considerar todas las normas y todos los principios relativos a los derechos humanos son un medio y un objetivo de cualquier iniciativa de desarrollo. Por ejemplo, si es que yo en mi comunidad, en mi OTB, en mi barrio, veo que esta OTB no cuenta con el derecho al agua, solo tenemos una pila, ¿no? En mi barrio, entonces, ¿qué voy a ver? Tengo que ver que toda mi comunidad tiene que tener el acceso al agua. Entonces, para eso tengo que tener yo el objetivo que se cumpla el derecho al agua. Si tengo en mi comunidad, no tengo una escuela, entonces el Estado va a tener que hacer una política o una escuela para que esa comunidad tenga acceso a la educación. Entonces, todo está enfocado al tema de los derechos humanos. Cambia el enfoque analítico, dice, e integra la consecución y la observancia de los derechos humanos en la ejecución, en la supervisión y evaluación de todas las políticas, planes y programas de desarrollo. Y se acuerdan que hemos visto la anterior clase, el tema de la despatriarcalización y de la descolonización, ¿no? Es una política pública que está orientada a que en Bolivia se hable del tema de despatriarcalización. Entonces, ¿cuál sería el enfoque de los derechos humanos en esta política pública? Ahí nos dice dentro de esa política capacitar a todos los personales, a todo el personal más bien de las instituciones públicas para que certifiquen que ellos han pasado un curso. Por ejemplo, es uno de los objetivos. Entonces están viendo cómo esas políticas públicas tienen que estar basadas o tienen que tener un enfoque de derechos humanos.
Continuamos. También se basa en la integración de los derechos y además añade un elemento adicional. A través, primero dice, de la concientización sobre las implicaciones en materia de derechos humanos. En consecuencia, tiene que afinar el objetivo de la integración. La otra sería integra la observancia de los derechos como condición e impulso para alcanzar el desarrollo. Y luego integra la observancia para el componente de análisis de necesidades para erradicar la pobreza y la desigualdad. Todo está basado en ¿qué? En el enfoque de derechos humanos. Entonces, vemos que el enfoque de derechos humanos dice primero la implementación de políticas públicas y esas políticas públicas además tienen que garantizar el acceso, como decíamos hace un rato, a la educación con calidad para todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, de su género, de su etnia, de su discapacidad, ¿no? Y de su condición. ¿Cómo se va a lograr esto? Mediante el reconocimiento y el cumplimiento del derecho humano a la educación. También nos habla de un enfoque integral, dice que involucre el acceso a la educación. Ahorita estamos poniendo el derecho a la educación, dice, ¿no? Que involucre también el acceso a los servicios básicos. ¿Cuál sería un servicio básico? Y hemos hablado el agua potable, ¿no? El saneamiento, que son fundamentales ¿para qué? Para la salud y el bienestar de todas las personas. También se debe garantizar la participación de todas las personas, incluyendo aquellos grupos que están considerados más vulnerables y marginales en la toma de decisiones y en la implementación de políticas educativas, ¿no? Entonces estamos hablando, no vamos a elegir o no van a ser solamente unas 3 o 4 personas, sino tiene que existir la participación de toda la comunidad para un determinado derecho. Entonces, con este ejemplo del derecho a la educación, podemos ver cómo es de importante que se debe aplicar el enfoque de derechos humanos para abordar un determinado problema dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, esto es complejo, es integral y además, dice, va a ser promoviendo la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, aquí en Cochabamba, por el norte de Potosí, recién hace 4 o 5 años están saliendo bachilleres las mujeres. Antes, cuando habían promociones de 10, de 15 alumnos, habían unos internados de una institución en la que soy parte del directorio, donde todos los bachilleres eran hombres, ¿no? Entonces, ¿qué está lo que está pasando ahí? No hay el enfoque de género, que después también vamos a hablar del tema del enfoque de género, porque solo los chicos salían bachilleres, no habían chicas o mujeres en algunos internados del norte de Potosí. Entonces, ¿qué había ahí? Había un problema y no se estaba viendo el tema de la igualdad en el acceso a la educación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Faltaban políticas públicas de parte del Estado para poder ver el acceso a la educación de manera igual, justa, sobre todo, y la dignidad humana. Ahora, el enfoque de los derechos humanos dice, tenemos primero la vida digna, que es lo fundamental y que hemos visto también que está dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos el acceso a la justicia, que todas y todos tenemos el derecho a tener un acceso a la justicia. Tenemos el acceso a la salud, el acceso a los cuidados y además los
ingresos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el tema del enfoque va ramificándose en diferentes áreas. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos, en las políticas públicas, dice, en los procesos de instituciones, tienen que mirar estos procesos con lentes de derechos humanos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de género? Habían varias imágenes y todos decían, ¿con qué ojos miro cada imagen? ¿No? Cuando yo les preguntaba, ¿es una mamá? ¿Es una abogada? ¿Es una maestra? ¿Qué es? Entonces, ahí estaba, depende de con qué lentes yo miro diferente o alguna situación. En las formas de mirar las realidades. Lucro dice, propiamente dicho, o desarrollo justo para la población. En las formas de pensamiento. Las personas, dice, como dato estadístico o dignidad del ser humano. Y por último, en las soluciones a las diversas problemáticas, ¿no? Y dice, y aquí les estamos intentando dar herramientas para solucionar los problemas, pero también nos dice que tiene que estar de acuerdo al enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos, dice, está basado, dice, tiene que también insertarse, hemos visto ya, dentro de las políticas públicas. Primero, ¿cómo ha sido esta política pública formulada? ¿No? Vamos a hablar de una política pública que esté, digamos, dentro de un municipio. Esta política pública, ¿cómo ha sido formulada? ¿Quiénes han participado para ver las necesidades, digamos, de una OTB del B? ¿No? Entonces tenemos que ver si esa política pública va a servir o no va a servir a esa comunidad. ¿Tienen esas necesidades o no tienen esa necesidad? ¿No ven? ¿Ha habido un diagnóstico o no ha habido un diagnóstico? O simplemente han dicho, bueno, hoy día vamos a hacer aquí una cancha, ¿no? Y sabiendo que en este barrio no hay niños. Entonces, ¿cómo vas a hacer una política pública, digamos, el tema del esparcimiento si no hay niños, digamos, ¿no? Entonces, voy a ver, no, pero si hay niños, sí podemos hacer una cancha. ¿Cuáles son los objetivos de esa política pública? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo vamos a gestionar esta política pública? Y si hay o no hay presupuesto y a qué van a estar orientados esos presupuestos, ¿no? Y hemos visto varias obras con referencia, por ejemplo, que decían las obras, los elefantes blancos, decían, ¿no? Dicen, hay un elefante blanco, digamos, me estoy inventando, por favor, ¿no? en el barrio Urbarí, digamos, ¿no? Me estoy inventando, donde han construido un estadio y no hay nadie para que vaya a jugar al estadio. Entonces, ahí no ha habido el enfoque de derechos humanos, no han visto las necesidades de esa persona, ¿no? Que no ha habido esa necesidad de esas personas, por lo tanto, esa política pública o esa obra está destinada ¿a qué? A fracasar. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos, además, dice, revisa los mecanismos para corregir los sesgos de ¿qué? Los sesgos de género. Primero, a partir de las poblaciones, los sectores, los grupos. Vamos a cerrar el micrófono de Mónica. Como sujetos activos del desarrollo humano y sostenible, ¿no? A partir de los principios de derechos humanos, que ya hemos visto cuáles son los principios, hemos hablado del principio de la universalidad, hemos hablado del principio de la dignidad y el principio de la igualdad. Entonces, estos mecanismos también de derechos humanos tienen que revisar, dice, estos principios que hemos visto de los derechos humanos. Entonces, en conclusión,
nos dice que es fundamental para garantizar la dignidad y la igualdad de todas las personas, sin importar su raza, género, orientación sexual, edad, origen, su nacionalidad, etc. El enfoque de derechos humanos. ¿Qué también implica? Implica reconocer que los derechos humanos, estamos hablando una vez más de los principios, son universales, son interdependientes, son indivisibles y sobre todo deben ser respetados y protegidos por todos los estados y los actores de la sociedad. Además, tiene implicaciones importantes en la práctica que exige que las políticas, programas y decisiones tienen que basarse en los principios de no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, que significa que todas las personas tienen que tener voz en las decisiones que afectan sus vidas y que los responsables de tomar estas decisiones deben ser también responsables ante las personas que las sirven. Ese es el enfoque de derechos humanos. ¿Alguna pregunta con referencia al enfoque de derechos humanos? O ya estamos cansaditas o cansaditos, creo, ¿no? ¿Tienen alguna preguntita? Bueno, ahora vamos a hacer una tarea en grupo, porque a veces no tenemos tiempo de hacer una tarea en la casita, ¿no? A veces tenemos... Y vamos a hacer la tarea en aula que son... ¿se ve, no? A ver, quiero si me dicen, por favor, si se ve todo o no. Si me pueden responder, por favor. A ver, creo que están respondiendo. Sí se ve. Gracias. Lo que estoy queriendo ver es... Ya. Me van a decir ustedes y yo voy a escribir. ¿Necesidades básicas humanas? Sí, a ver, yo voy a escribir. A ver, vamos a identificar 10 necesidades básicas. Así rápidamente. La primera necesidad básica. ¿Quién dice? Agua. Agua. Muy bien. Agua. La segunda, vamos a la segunda necesidad básica. Salud. Salud, ¿qué ha dicho después? ¿Qué? Educación. Educación. No, ¿dónde está mi acento? ¿Qué? Alimentación. Alimentación, muy bien. Alimentación. Muy bien. Otra necesidad. ¿Qué cosa? Identidad. Trabajo. Identidad. Trabajo. Al trabajo. Seguimos, tenemos que identificar por si acaso. Trabajo. La educación tenemos también. Ya tenemos educación. Ya tenemos educación. Vivienda. Libertad. Ya, un ratito, ahorita vamos a anotar, denme 2 minutitos. Libertad. Libertad, vivienda también, ¿ve? Vivienda. Después tenemos 2 más. ¿Quién da más? Diez necesidades básicas tenemos que decir. ¿Quién da más necesidad básica? Creo que están participando también por a la familia. A ver, voy a poner ahorita. Necesidad de la igualdad. A la familia. Y vamos a ver, voy a rescatar también de aquí de los mensajes para que no solo A la recreación también. Ya, recreación, vamos a seguir aumentando, no hay problema. Recreación, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? A la salud. A la salud, hemos puesto ya aquí o no. Sí, está la primera necesidad básica, la salud. ¿Alguien más? A ver, vamos a repasar. Tenemos la necesidad básica del agua, tenemos necesidad básica de la salud, la educación, la alimentación, La vida.
A ver, muy bien, vamos a poner aquí al lado de familia, estamos más de 10. A la vida, a la identidad, al trabajo, a la libertad, a la vivienda, a la familia, a la igualdad y a la recreación. Voy a leer también, por favor, aquí. A la seguridad, vamos a seguir aumentando, no importa más. A la seguridad, estoy viendo los del chat, por favor, igual si puede participar. A la seguridad, a la profesión, voy a anotar, A la profesión, educación. ya está la A la educación. privacidad, Muy bien, a la privacidad, estamos aumentando más de 10, que A bien. la libertad. Ya está la libertad. ¿Alguien más? A la felicidad, ahorita voy a aumentar aquí. Al descanso o al sueño. Ahorita estamos vulnerando nuestro derecho básico de dormir. A la felicidad, al trabajo, al descanso, al amor. Muy bien, estoy leyendo el chat. A la educación ya está, muy bien. A la religión. A la soledad. Ya, vamos a poner. Seguimos aumentando. A la soledad. Ahora ya tenemos más de 10, ¿se han dado cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 derechos básicos. ¿No ve? ¿Sí o no? Ahora, quiero que me digan de los 19 derechos básicos, ahorita les voy a volver a mostrar, por favor, no se preocupen. Ahora quiero que pensemos de los 10 o de los 19 derechos básicos que ustedes han podido identificar, que los vamos a volver a poner en la pantalla. Ay, no sé qué estoy haciendo, pero ahorita los voy a poner. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la tarea? Ya. Ahora quiero que me digan de estos más de casi 20 derechos, quiero que me digan ustedes, vamos a elegir solo 5. ¿Ya? Entonces, otra vez les pregunto, ¿cuáles son las necesidades que todas y todos las tenemos para vivir y sentirnos felices? De estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. De estas 19 vamos a reducir a 5. Y podemos hacer de la siguiente manera para que todos participemos, ¿ya? Vamos a ver cuál derecho, ahorita hay 2, al agua. Muy bien, aquí no hemos puesto el derecho al agua, ¿se dan cuenta? A la salud. También está. A ver un ratito, voy a poner aquí el derecho al agua más. Derecho al agua. Ah, ya estaba el derecho al agua. Ya, de estos derechos que tenemos, ustedes que me digan, no sé si se animan a levantar las manitos para contar. A ver, yo. Solo 5. Ya, solo 5 a partir A de la ahora. salud. A ver, a la salud, ¿cuántos? Vamos a poner salud y me van a decir. Yo voy a poner salud, salud. educación, No, alimentación. Primero vamos a ver. Vivienda. Primero La vamos vivienda. ya no podemos poner porque aquí ya no está la vivienda. De los que tenemos en este cuadrito, voy a volver a leer. Solo tenemos que elegir 5. Voy a leer el derecho a la salud, al agua, a la salud, a la soledad, a la educación, a la religión, a la alimentación, al amor, a la identidad, al sueño, al trabajo, a la felicidad, a la libertad, a la privacidad, a la vivienda, a la profesión, a la vida, a la familia, a la seguridad, a la igualdad y a la recreación. De esos derechos, vamos a elegir solamente 5. ¿Y cuál va a ser la dinámica? Yo les voy a preguntar ahorita de los 5,
¿quiénes están de acuerdo con el derecho a la salud? Ya estoy viendo, solamente ha escrito Dainer, nomás ha levantado su manito. ¿Nadie más? Yo, Felicia, estoy de acuerdo. 2, ya tenemos 2. ¿Quién más? Voy a anotar así con bolígrafo. O sea, nadie más está, solo 2 con el derecho a la salud, los demás no. Descartamos ese derecho, lo trasladamos al otro lugar. Derecho a la salud. Yo estoy de acuerdo al derecho a la salud. Ya, 4 personas. Estoy anotando por Yo si estoy de acaso. acuerdo al derecho a la salud. Está bien, derecho a la salud. Yo estoy de acuerdo. O si quieren por orden, primero el derecho a la vida. No, o sea, Así no es, estamos poniendo en primero orden, derecho a la vida. solamente vamos a elegir 5 derechos, nada más. No vamos a poner en orden. Solamente lo que queremos es 5 derechos que nosotros estaríamos de acuerdo, sin poner el orden. Solamente si lo sacamos, a ver, aquí vaya en el chat, salud, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Entonces lo dejamos derecho a salud, ¿están de acuerdo? Son 11 personas. Sí, Ya, es ¿cuál es el un siguiente derecho muy derecho ahora? primordial ¿Cuál es el siguiente derecho? a la alimentación. Alimentación. Alimenta. Ya, ¿cuántos están de acuerdo con referencia al derecho a la alimentación? Otra vez levantamos la mano o escribimos en el chat o hablamos. Yo voy a ir contando. 1, 2, Derecho a 3, a la alimentación, estoy de acuerdo. 5, 6, Loreto. muy bien. 6, ¿quién da más? Solo 6, 7. ¿Quién da más? Solo 7 personas. 8, 9, ¿quién da más? 10, 11, 12, ¿quién da más? 13, 14. Educación a la ley. Y al Estamos en agua. la alimentación ahorita. 15, 16. Ya, 17, 18, 19, muy bien. Ya, entonces estamos 19 personas contra 30. Las otras 30 están de acuerdo que lo saquemos o que sigamos con el derecho a la educación. ¿Qué dicen? A la alimentación, perdón. Salsa. ¿Lo sacamos o sí, son ahorita como 20, ya muy bien, seguimos aumentando. 21. ¿Quién es más? Que se quede nomás. Ya, muy bien. Escogeremos otro derecho. Después de la alimentación, ¿cuál creen que es otro derecho para que todos vivamos y nos sintamos felices? Ya tenemos la salud. La vivienda. A la vivienda. Muy bien, ahora sí, otra vez vamos a hacer la misma dinámica. ¿Cuántas personas a la vivienda? La familia ya no, porque no hemos puesto aquí. Después vamos a poner, ya tenemos 2, 3, ¿quién da más? La vivienda, 4, 5, 6, ¿qué más? 7, 8, 9, 10, 11, ¿quién da más? Yo estoy de acuerdo con la vivienda. 12, muy bien. 13, nadie más, solo 13 Yo personitas. también. 14, 15, ¿quién da más? 16, 17, muy bien. Yo estoy de acuerdo con la vivienda. 18, muy bien, ¿qué más? Solo 18, 19, 20, 21. Muy bien. Está bien, entonces vamos a dejar el derecho a la vivienda. Ahora, otra vez de estos derechos, había una persona que ya ha sugerido era el derecho a la familia. ¿Quieren poner el derecho a la familia o quieren poner otro derecho? Derecho al trabajo. Ya, muy bien. Ya,
derecho al trabajo, a partir de ahorita pueden levantar otro, están diciendo otro. ¿Están de acuerdo con la familia o al trabajo? Derecho a la familia también. Ya, es que dicen dos, derecho al trabajo. Entonces, ya derecho al trabajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién más derecho al trabajo? ¿Nadie más? ¿Solo 9 o lo sacamos el derecho al trabajo? 10, 11, 12, 13, 14. ¿Nadie más derecho al trabajo? 15, 16, 17. ¿Quién más? 18, 19, B. ¿Nadie más? Solo 19 personas tenemos derecho al trabajo. ¿Lo sacamos o lo ponemos? 20, 21, 22, muy bien. Entonces lo vamos a seguir corriendo derecho al trabajo. 23, muy bien. Muy bien, y 24. Entonces, 25, está qué bien. O sea, están viendo cómo estamos priorizando uno de los derechos. Ya hemos participado más de 20. Ahora, por último, el último derecho. ¿Cuál quieren poner que sea el último derecho? Tenemos que escoger solo 5. ¿Cuál es el derecho que quieren poner? Al trabajo. A la educación. Derecho al trabajo. Derecho a la educación. A la educación. Ya, está de acuerdo en poner. Hay dos derechos que ahorita han puesto: a la igualdad, a la libertad y a la educación. De los tres, ¿cuál quieren descartar? Porque solo podemos poner 5, nada más. A la educación. Estoy de acuerdo. Ya, 2, 3 están en la educación. ¿Está bien entonces la educación? Sí, a la educación. Está bien. No, es que hay dos, ahorita están discrepando entre la educación, la libertad y la igualdad. Pero lo que está ganando la educación. 2, 1, 2. De todo, el primordial es la educación. 6, 7, 8, 9, 9, no, sí, 9, 10, 11, 12, 13 tenemos a la educación. ¿Quién da más a la educación? ¿Nadie más? ¿Solo 13? 14. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 14 nada más. ¿Lo sacamos? ¿Solo 14? Incultos. 15. Otra vez insisten en la igualdad. Otra vez insisten en la libertad. Solo tenemos 14 puntos. Sacamos la educación y ponemos la libertad. ¿Qué quieren? Tienen que levantar la mano o fundamentar. Solo tenemos 13 o 14. La igualdad también dicen. Entonces, ¿sacamos la educación por la igualdad o la libertad? Otro dice que está bien la educación, ya tenemos 16 entonces. Nadie más que 16 la igualdad. educación. 17, 18. Yo opino que es por igualdad. Es importante, 19. Para tener igualdad debemos tener educación 20, de educación 21. 22. ¿Quién da más? 23, 24, y alguien ya se ha ido por la tangente y ha hecho la 25, 26, ya muy bien. Entonces nos quedamos con la educación, pero ha habido mucha sobre la seguridad, hemos querido la libertad, hemos querido la igualdad, pero ha ganado la educación. Ahora les consulto, y por favor, si quieren lo pueden escribir, o si quieren lo podemos hablar. ¿Ha sido fácil elegir las 5 necesidades o no ha sido fácil? ¿Qué me dice? ¿Quién quiere participar? No ha sido fácil. Muy bien, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque todos los derechos son primordiales para la vida del ser humano. Muy bien, gracias. ¿Qué más dice? No ha sido fácil. ¿Hubieran querido que estén todos estos derechos y muchos más o no?
No ha sido fácil, se trataría, para resumirlo en 5, se trataría de englobarlos a todos en 5, que los mencionen a todos. Bien, sí que hayan estado, todos están diciendo que tendrían que haber estado todos, porque todos tenemos más derechos. ¿Qué más quiere opinar? No ha sido fácil, dice. Dice, no ha sido fácil porque la mayoría de los derechos son importantes para el ser humano. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, gracias. Todos están coincidiendo, tanto las personas que están hablando como las que están participando han dicho que no ha sido fácil porque dice, todos necesitamos de todos estos derechos. Porque imagínense, si yo no tengo el derecho a dormir, al soñar o a descansar, no sería feliz, ¿sí o no? Si yo no tengo derecho a la educación o al amor, tampoco sería feliz. Todos han sido importantes. Si yo no tengo derecho a la libertad, ¿de qué me va a servir tener un trabajo? Entonces, cuando hacemos este ejercicio, ahí vamos a los principios. Los derechos humanos son indivisibles, que no los puedo dividir, no tienen jerarquía. O sea, yo no puedo poner el derecho al agua, porque imagínense, aquí nadie ha puesto el derecho ni al agua ni a la alimentación, porque ¿ustedes creen que sin agua y sin alimentación voy a tener derecho a la salud? ¿No ve? No, Entonces, no se puede. exacto. Englobaría el derecho a todos los recursos básicos. Exacto. Muy bien. Entonces, estamos viendo cómo todos los derechos son, si yo no tengo seguridad, voy a poder tener una vivienda o un trabajo o educación. No ve. Aquí, por ejemplo, nadie ha puesto derecho a la vida. Si yo no tengo derecho a la vida, ¿cómo voy a alimentarme o cómo voy a trabajar o cómo voy a educarme? ¿No ve? Entonces, dicen, todos los derechos son buenos y todos los derechos son malos. Otra cosa que yo no puedo dividir los derechos porque todos los derechos son indispensables para tener una vida digna. ¿No es verdad? ¿Sí o no? ¿No ve? Sí, Gracias. así es, Lice. Y muy bien, entonces gracias. Yo creo que esta dinámica ha sido bien importante porque con esta dinámica hemos podido ver que todos los derechos son importantes, no se dividen, son universales y además hemos podido también ver que yo no puedo escoger un derecho sobre otro derecho, porque si no tengo un derecho, si no tengo derecho a la vida, no voy a poder ejercer el derecho a la educación. Si no tengo derecho a la alimentación, no voy a poder elegir el derecho a la vivienda. O sea, todos son interdependientes, irrenunciables, ¿no? Para poder sobrevivir y para poder tener una vida digna. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy lindo porque todas he visto que a pesar de que están cansadas, han participado con este tipo de dinámicas. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches y hasta el próximo lunes.